Hola bitumeros, hoy vamos a hablar de las stablecoins o monedas estables. ¡Empezamos! Las stablecoins o monedas estables no son más que criptomonedas creadas con la finalidad de mantener un precio con poca variación en el mercado, generalmente representando una moneda fiat dentro de una blockchain. De esta forma, las stablecoins buscan mantener las características y ventajas de las criptomonedas, a la vez que representan activos fiat con una cierta estabilidad probada en su valoración. Para lograr la estabilidad en su valoración, las stablecoins generalmente usan la colateralización con otro activo financiero. Así buscan mantener estable el valor de las mismas frente a diversas situaciones del mercado. ¿Cuáles son las formas de respaldo de las stablecoins? Para mantener el valor de las stablecoins, estas necesitan un respaldo físico, monetario o atado a otra criptomoneda. Estas estrategias de respaldo son las que ayudan a alcanzar ese propósito. De esta forma, han logrado ofrecer a los miembros de la comunidad consistencia en los precios de los criptoactivos. Las formas de respaldo para las stablecoins son las siguientes. Respaldo en monedas fiat. Este es el método más usual de respaldo para las stablecoins. Generalmente, el criptoactivo se respalda garantizando cada token de la red en igual proporción. Se usan monedas como el dólar estadounidense, el euro o el yen japonés. Esto significa que por cada token su valor estará garantizado por una unidad en moneda fiat. No obstante, este sistema tiene sus contradicciones con el concepto fundamental de una criptomoneda, pues las criptomonedas están orientadas a no depender de un ente centralizado como lo hacen las monedas fiduciarias. Otro punto en contra es que puedes presentar inconvenientes en cuanto a la transparencia de sus reservas. Para evitar esta situación, se debe realizar constantemente procesos de auditoría, todo con el fin de garantizar un respaldo idóneo de los tokens emitidos. Además, las stablecoins respaldadas por fiat necesitan captar capital para proyectar una amplia adopción de la criptomoneda como tal. Ejemplo de este tipo de stablecoins son USDC, BUSD, TrueUSD y Tether, ambas respaldadas por el dólar estadounidense y gestionadas por empresas que ejercen de entidad central. El caso de Tether es uno de los de mayor éxito. Construida en 2014, su participación ronda actualmente los 2.600 millones de dólares. Respaldo en commodities. Esta es otra forma de respaldo bastante común en las stablecoins. Estas funcionan en base a respaldar el valor de la stablecoin usando commodities. Entre estos están el oro, la plata, el diamante o el petróleo. La relación de respaldo puede ser tan sencilla como un valor 1:1 o depender de fórmulas económicas. Por ejemplo, DigiSgold es una stablecoin que establece que cada gramo de oro es igual a token DGX. De esta manera logra proporcionar al criptoactivo un equilibrio en su precio. En este caso, el oro igualmente es mantenido en lingotes como reserva. Esto permite que sean certificados y auditados por un tercero confiable, proporcionando certeza de su respaldo. Respaldo en otros criptoactivos. Este es otro esquema de estabilización muy utilizado y que generalmente es muy complejo. Esto debido a que para estabilizar los precios se usa un complejo sistema económico. Con esto se busca proteger el precio del stablecoin con respecto a la variación del valor del criptoactivo de respaldo. Sin embargo, este sistema tiene como visión desprenderse del centralismo de respaldar la stablecoin usando moneda fiduciaria. El método en esta oportunidad es prestar respaldo a un token con las reservas de otra criptomoneda. Pero esto puede resultar un inconveniente causado por la propia inestabilidad de las criptomonedas. No obstante, la solución planteada es otorgarle al token un respaldo doble por parte del otro criptoactivo, es decir, una relación 1:2 que aun con las variaciones de precio en el mercado que sufra la criptomoneda, el token pueda mantener la estabilidad deseada en el suyo. Como nota curiosa, la mayoría de las stablecoins que usan este método son tokens del tipo RC20.
Un ejemplo de este sistema es DAI, una criptomoneda respaldada por el valor de los Ether y una amplia cartera de tokens sobre esta blockchain. Tokens estables pero sin un respaldo directo de otro activo. Los stablecoins bajo esta figura no tienen directamente respaldo ni garantía de ningún activo que los ayude a estabilizar su precio. Por otro lado, utilizan una perspectiva denominada acciones de señoreaje. Este sistema utiliza contratos inteligentes para hacer la función de un banco central, con lo cual se permite, según la oferta y la demanda, incrementar o disminuir el aporte de dinero en la blockchain, una acción que estabiliza el valor del token en el mercado. Un ejemplo de este tipo de stablecoin es Nubits y USDX. Sin embargo, el funcionamiento de estas stablecoins es fuertemente criticado por su poca descentralización. Además, están fuertemente ligadas a las normas vigentes de valores en muchos países. Por ejemplo, la plataforma Basis cesó sus funciones debido a las regulaciones de la SEC. Stablecoins públicas versus privadas. Las stablecoins también se pueden clasificar en públicas y privadas. Las privadas son aquellas emitidas por empresas comerciales y públicas son emitidas por bancos centrales. Las stablecoins también ofrecen la posibilidad de desarrollar una moneda internacional vinculada a una cesta de monedas fiduciarias o productos básicos. Esto reduciría aún más la volatilidad, pues pueden protegerse contra las fluctuaciones en el valor de las monedas nacionales. Además, tiene el potencial de aumentar dramáticamente la eficiencia de la liquidación transfronteriza. Hasta la fecha, las empresas privadas han sido las pioneras en el desarrollo de las stablecoins. Esto se debe a las barreras que enfrentan los bancos centrales que buscan ofrecer divisas digitales fiduciarias. Por ejemplo, un importante banco comercial, MUF, el Mitsubishi UFJ Financial Group. Su plan es desplegar una stablecoin que se vinculará 1:1 al yen japonés. La stablecoin se lanzará en cantidades selectas a clientes en Japón. Esto como parte de un conjunto de prueba a gran escala. Los usuarios podrán usar una aplicación para convertir sus depósitos fiat en monedas MUF. Luego se pueden usar para realizar pagos en tiendas y restaurantes y se pueden transferir a las cuentas de otros usuarios. Casos de uso de las stablecoins. Moneda global. Las stablecoins están pensadas para abordar el problema de la volatilidad, actuando como un puente entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Una moneda digital estable y descentralizada podría convertirse en un medio de intercambio global. Esta es una aplicación especialmente importante en los mercados emergentes que experimentan niveles debilitantes de inflación y caos económico como Argentina y Venezuela. Servicios financieros descentralizados. Actualmente, los acuerdos institucionales restringen el acceso a los mercados de capital. Las transacciones del mercado financiero generan fricción y los costos de transacción son sensibles a la escala y los costos de información se consideran el componente más importante de estos costos. El fundamento de la existencia de un sistema bancario es que los bancos pueden funcionar como intermediarios financieros. Esto porque los bancos poseen una ventaja competitiva en la recopilación de información y la evaluación del riesgo crediticio. Sin embargo, la relación entre las finanzas y la economía no es neutral. Pueden ocurrir malas asignaciones de fondos y pueden surgir brechas de financiamiento y capital. Ante esto, las empresas pequeñas se encuentran en desventaja. Esto es porque los mercados de capital tienden a dar prioridad a las empresas grandes y establecidas. Como resultado, a las empresas nuevas y pequeñas les resulta difícil obtener capital inicial y de expansión temprana. Las stablecoins buscan resolver este problema permitiendo el acceso al financiamiento. Ejemplo de ello son los mercados de préstamos justos y derivados. Además, buscan reducir los costos de la cadena de suministro y el comercio internacional al eliminar a los intermediarios que cobran tarifas por garantizar transacciones seguras, otorgar capital estable e intermediar iniciativas transfronterizas. Las stablecoins surgieron de la necesidad de controlar la extrema volatilidad de las criptomonedas. Las criptomonedas, a pesar de ser toda una revolución económica, son muy inestables en su valoración.
Esta volatilidad está ligada en muchos sentidos con la especulación en los mercados, una situación que se hace evidente en las continuas tendencias alcistas y bajistas que sufren los mercados de criptomonedas. El objetivo tras esto es permitir el uso de las stablecoin por parte de usuarios preocupados por dicha volatilidad, pues resolver este punto aceleraría la adopción de las criptomonedas por parte de los usuarios y negocios. En ese sentido, Rune Christensen, fundador de MakerDAO, comentó que la verdadera clave para desbloquear el gran potencial de blockchain vendrá con la adopción generalizada de la stablecoin. Ventajas y desventajas de las stablecoins. Ventajas. Las stablecoin tienen respaldo económico en activos reales. Esto es especialmente cierto con las stablecoins basadas en moneda fiat y commodities. Gracias a esto, los titulares de la moneda recurren a un activo que es tangible y el respaldo de un valor real, lo que les permite canjear estos activos a la tasa de conversión para tomar posesión de los activos reales. Ofrece una gran estabilidad en su valor de mercado. Si bien la estabilidad no significa invarianza, los precios de las stablecoin no son tan susceptibles a las grandes variaciones de precios de las criptomonedas. Estas características es algo que aprecian mucho los inversores de este tipo de criptomonedas. Ofrecen una gran liquidez gracias a la tokenización. Esto es especialmente cierto cuando las stablecoin basan su estabilidad en los commodities, pues trae mayor liquidez facilitando una mejor formación de precios. Desventajas. El esquema de las stablecoin es altamente centralizado. La necesidad de que existan terceros, tales como los proveedores, custodios y el proyecto mismo, dan muestra de esta centralización. Los procesos de auditoría son costosos y consumen mucho tiempo, esto debido a lo intrincado que puede ser el sistema de funcionamiento. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bit2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta pronto.